Y vamos a conversar con Raúl Sor, vamos a irnos de aquí, de toda esta conversación que tuvimos con Francisco Vidal, y vamos a ir a Guatemala porque hay elecciones y hay toda una situación, incluyendo uno de esos rumores que a veces pasan en muchos países cuando las cosas están muy turbulentas, de que hoy puede ser que eventualmente esto pueda derivar en una situación no tan democrática como una elección. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, los rumores no vienen de la nada, porque después de la primera vuelta electoral el mes pasado, Bernardo Arévalo y Sandra Torres pasaron a la segunda vuelta, es decir, al balotaje, que va a tener lugar el domingo, y un fiscal dijo: no, momentito, el señor Arévalo tiene acá, con su partido Siembra, tiene problemas, hay firmas que no están, no son auténticas, esto lo tenemos que investigar, y suspendieron la candidatura de Arévalo, que había llegado segundo en la primera vuelta, muy cerca de doña Sandra Torres, y que, bueno, si no si él quedaba suspendido, no había segunda vuelta, o simplemente tenían que optar por la persona que obtuvo la primera mayoría, que era Sandra Torres. Bueno, hubo presiones, Estados Unidos condenó esta intervención que venía directamente desde el gobierno, lo hizo la Unión Europea, diversos países latinoamericanos dejaron saber su inquietud por lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Finalmente se levantó el cuestionamiento, que era absolutamente ridículo, era por algunas firmas irregulares dentro de miles y miles que habían sido presentadas, y era claramente un intento por, impedir la voluntad popular. Bueno, ahora que se levantaron esas restricciones y que se continuó con la campaña, las encuestas dicen claramente que Arévalo es el clarísimo favorito para ganar esta elección. Es una encuesta, las encuestas suelen fallar, como lo sabemos, pero la diferencia entre Arévalo y la señora Torres es muy, muy significativa, y la mayoría de los observadores da por hecho que Arévalo, que es el hijo del presidente Arévalo, que gobernó del año 1945 al 51 y fue el primer presidente democráticamente electo de Guatemala, bueno, su hijo ahora, el que vemos en esa fotografía, es el que tiene la mejor chance, según las encuestas, para ganar este domingo la elección. Bueno, una elección no está ganada hasta que no se han contado los votos, y todavía hay una incertidumbre muy grande. Guatemala tiene una gran tradición de intervencionismo político, para usar la palabra más elegante y no decir directamente golpe de Estado. Hay bastante inquietud en ciertos sectores empresariales que están alarmados por las propuestas de Arévalo, que dice subir algunos impuestos, mejor redistribución de la riqueza. Es decir, esto en Guatemala, que es la principal economía de Centroamérica y que tiene un 50% de pobreza, tiene altísimos índices de desnutrición infantil, es decir, la desigualdad, la inequidad en Guatemala es realmente increíble, y esto mientras hay una pequeña élite financiera, comercial, industrial, que concentra prácticamente el grueso de la riqueza del país. Por lo tanto, la elección del domingo va a ser muy decidora y, claro, tenemos que esperar a ver cuáles son los resultados, por supuesto. Oye, hay otra variable bien dramática que quería preguntarte respecto de Guatemala. Guatemala es uno de los países, y yo me acuerdo, yo estaba en Estados Unidos cuando empezaron a llegar los inmigrantes guatemaltecos. Una cantidad enorme de gente que salió de Guatemala, así como estaban también otras migraciones que llegaban allá.
pero de guatemaltecos se establecieron números altísimos y no sé si es que eso ha sido de alguna manera controlado, haya una armonía distinta a la que había hasta hace pocos años atrás. No, tienes toda la razón, Fernando, y sigue un flujo, un éxodo increíble de guatemaltecos. Estas cifras que te daba de la pobreza, de la miseria en Guatemala, se traduce, entre otras cosas, en un flujo migratorio enorme. El año pasado salieron 200.000 guatemaltecos, 200.000, en un país pequeño, de relativamente escasa población. 200.000 salieron rumbo a Estados Unidos, por supuesto cruzan a México y de ahí comienzan a caminar, a hacer esa larga y peligrosísima marcha donde son secuestrados, donde son asaltados, donde son vulnerados de distintas maneras por bandas, por los narcotraficantes. Algunos han sido esclavizados y son descubiertos en fincas donde los han forzado a trabajar realmente como esclavos. En fin, tomando riesgos enormes que no pueden ser atribuidos solamente a estos traficantes de personas que se suele acusar. Ellos van y, digamos, por cobrar una tarifa, los llevan hacia el norte. Los coyotes. Lo que es la desesperación la que los empuja. Y bueno, 200.000 en un país tan pequeño como Guatemala te dice volúmenes. Y esto hablamos solamente del año pasado. Por lo tanto, estas elecciones abren una esperanza de que quizás esta vez pueda haber un cambio mayor y que, digamos, lo que ha sido el peor enemigo de Guatemala, la corrupción rampante que, digamos, ha costado. Hubo un pequeño periodo en que se logró contener y una comisión de Naciones Unidas investigó y logró frenar algunos de los excesos, pero esto, digamos, los últimos dos gobiernos se han encargado de borrar todo rastro de esa comisión y otra vez la corrupción en la que participan militares, latifundistas y, digamos, todo tipo de traficantes sigue dominando y siendo central en Guatemala. Bueno, vamos a ver cuál será el resultado este fin de semana y vamos a tu libro, Raúl, del jueves. Tengo un libro que te va a encantar porque hemos comentado otros libros del mismo Economía autor comestible. ¿Me voy a comer qué? ¿Un economista? ¿Qué? No, es un libro, coreano, surcoreano, por supuesto, que vive en Gran Bretaña, ha pasado mucho tiempo en Gran Bretaña, escribe extraordinariamente bien. Es muy, pero muy ameno. Él tiene otros libros, uno que se llama Economía, y el subtítulo es para el 99% de la población, es decir, es un título de divulgación, o sea, un libro de divulgación económica, y tiene otro que se llama 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Sí, ese es muy bueno. Los dos libros anteriores los hemos reseñado en el programa. Sí. Ahora viene este. Y este es un encanto. Yo lo recomiendo para todo tipo de lector. Primero, está muy bien escrito, tiene un sentido del humor notable, Han Jun Chang, y trata sobre, digamos, en distintas culturas, alimentos que han pasado a ser dominantes y cómo esos alimentos han influido en el desarrollo de los países. Por ejemplo, toma el plátano y cuenta que el plátano inicialmente era muy subvalorado y que era la comida o el alimento que le daban a los esclavos al bordo de los buques. El plátano viene de Oriente, viene de Asia, llegó a África y en África la población negra que fue esclavizada tenían plantaciones, bueno, y les daban plátano para que subsistieran, y también en muchos países ya en América Latina se les permitía tener pequeñas plantaciones, es decir, unos cuantos árboles bananeros para que se nutrieran y complementaran su alimentación, que por lo general era miserable. Y bueno, así comienza la historia del plátano. Y después, ya que estábamos hablando de Guatemala, donde las bananeras impusieron su ley
y él habla en este libro de la United Fruit, que era la mamita Yunai famosa, que después se escribió tanto sobre ella, y cómo justamente fueron las bananeras las que regularon y determinaron los gobiernos en varios países de Centroamérica, en Honduras y ciertamente en Guatemala. Y cuando se intentó hacer una reforma agraria, Jacobo Arbenz, que fue el que sucedió a Arévalo, el padre del candidato actual, bueno, le dieron un golpe de Estado, y fue la CIA. El primer golpe de Estado que dio liderado por la CIA en América Latina fue en Guatemala, porque justamente Arbenz había tratado de hacer una reforma agraria y generar condiciones de mayor igualdad en Centroamérica. Bueno, todo esto es parte de la economía comestible, y él, por supuesto, entra en una serie de otros alimentos, por ejemplo, en el caso del ajo, que es un alimento que, siendo coreano, los coreanos son los principales, en términos de per cápita, los principales consumidores de ajo. Y bueno, él cuenta una serie de historias y la centralidad del ajo dentro de la alimentación coreana, incluso el ajo dentro del mito fundacional de Corea. Es decir, él cuenta la anécdota o el mito de que cuando se está generando Corea en tiempo muy remoto, un tigre y una osa le piden a un dios que los convierta en humanos, porque han visto cómo los humanos se divierten, y el dios les dice: muy bien, pero vayan a una caverna, y ahí se encuentran con que hay una hierba muy desabrida y ajo, y es todo lo que tienen para comer. Y al cabo de un mes el tigre se aburre y sale de la caverna, pero la osa se queda. Bueno, y cuando la osa, después de 6 meses, que es lo que el dios les había pedido, sale, la convierte en una mujer para que se incorpore a la sociedad, y esa mujer da origen al primer rey de Corea, y ese es el mito fundacional, y está basado en el ajo. Está absolutamente centrado. Oye, pero se ve entretenido. Vamos a ver si es que pasa. Un libro muy entretenido para cualquier edad, para cualquier persona. Ya, pues, estupendo. Pues. Vamos a ver. Hoy día mismo me lo compro ahí en libro electrónico, a ver si es que empiezo ya a comer disfrutando las páginas de esta economía comestible. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Igual, chao, hasta la próxima semana. Hasta aquí nomás llegamos porque nos pasamos mucho de tiempo. Nos encontramos el lunes. Que le vaya muy bien. Última Mirada fue presentado por Marley Coffee. Feel the love from every bean.